Hola, ¿cómo están? Nuevamente para ustedes, desde Práctica Test, soy Mauricio y continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Estamos específicamente ya en la página 49, conocimiento y mantención del vehículo. Entonces ahora nos metemos más en la parte técnica, mecánica del vehículo, tema acá bastante interesante. ¿Ok? Comenzamos entonces a leer y vamos explicando. Dice así, el motor. Vamos a empezar a ver principios de funcionamiento del motor. Partimos por ahí. Dice que es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. La energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40%. ¡Wow! Debido a pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. Ok, ahí nos explica un poquito básicamente cómo es que este motor, este invento llamado motor, transforma un fenómeno químico, que es la combustión, en un fenómeno mecánico, que es el movimiento, ¿ya? Y de toda esta energía que produce, solo se aprovecha un 40%, porque gran parte también se malgasta o se pierde dentro del mismo motor. Sigamos. Dice así. El motor es el encargado de generar fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene la acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Claro, el conductor puede variar esta fuerza, ¿cierto? Dependiendo de la aceleración, dependiendo del cambio que vaya conectando con el motor, ¿ya? Entonces el conductor tiene una amplia influencia sobre el trabajo del motor. A su vez, dice, el motor a su vez dispone de los siguientes sistemas para su funcionamiento. Vamos leyendo. Sistema de alimentación encargado de suministrar el combustible. O sea, el motor se alimenta del combustible para generar la fuerza, ¿ok? Distribución regula la entrada de aire y la salida de gases quemados. Distribuye entonces, ¿cierto? Esta alimentación, ¿ya? Y también elimina los gases quemados. Arranque, responsable de la puesta en marcha del motor. Es el que enciende, activa el motor para que éste empiece a funcionar. Lubricación, encargado del engrase de los elementos de fricción como actividad principal y de la refrigeración de forma indirecta para reducir el desgaste de las piezas. Claro, dentro del motor se produce mucho movimiento, eh, puede haber mucho roce y fricción entre las piezas, ¿cierto? Que están en constante movimiento, entonces hay un sistema que la está lubricando constantemente para que no haya un roce directo, una fricción, un desgaste, y al mismo tiempo también produce cierta refrigeración entre estas piezas. Pues justamente tenemos un sistema de refrigeración propiamente tal. Este es el que regula la temperatura del trabajo del motor y de los elementos calientes. O sea, todo este intenso trabajo interno del motor debe ser refrigerado. O sea, hay un sistema que aminora el exceso de temperatura que se produce dentro del motor. Sistema de refrigeración. Escape. Su función es el tratamiento de los gases quemados y su expulsión al exterior. ¿Ok? Claro, dentro del motor, después de las explosiones, la quema del combustible, se producen gases. ¿Ok? Estos gases tienen que ser expulsados fuera del motor mediante su sistema de escape. Sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica, dice, necesario para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. Claro que sí, el motor aleatoriamente produce su propia electricidad, ¿ya? Para alimentar los sistemas que requieren esta energía eléctrica y también para mantener la carga de la batería. Continuamos. Aquí vamos a hablar primeramente del motor a gasolina, que es como más simple. Después vamos al motor diésel, que es un poco más complejo de entender. Motor a gasolina, un motor de gasolina. ¿Cómo funciona? Mediante una mezcla, dice, de aire y gasolina. La mezcla de aire y gasolina se realiza en el carburador y en los motores de inyección se produce en los conductos de admisión o en el interior del cilindro. La ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. Acá podemos recalcar de partida de que el sistema de carburación, de carburador, ya casi está en desuso. Y hoy en día todos los sistemas también que funcionan con gasolina trabajan mediante la inyección. Digamos, acá dice 4 tiempos del motor. Okay. Acá nos explica en detalle cómo es el trabajo del motor. ¿Ya? Podemos decir entonces que el motor, tu, tu actividad de trabajo, se fragmenta en 4 tiempos. Estos son, primer tiempo, admisión. Voy a primero leer, después voy a explicar. Segundo tiempo, compresión. Tercer tiempo, explosión. Cuarto tiempo, escape. Si no me equivoco, tenemos acá una gráfica. Sí, con esta gráfica yo voy a explicarla, ¿ya? Con mis palabras.
Entonces, primero vamos a leer tal cual como está acá, después bajamos la gráfica y explicamos, para que quede todavía más claro, de forma más didáctica para ustedes. Veamos, primera carrera de admisión, que es lo que dice que el pistón alojado en el cilindro está trabajando, ¿cierto? Dentro del cilindro, baja y aspira mezcla. Baja y aspira mezcla, que la mezcla sería gasolina y aire mezclado, ¿cierto? A través de la válvula de admisión. Lo vamos a ver enseguida eso en la gráfica más abajo. ¿Okay? Esa es la carrera de admisión. Al bajar, se produce la aspiración de mezcla hacia el interior del cilindro. Segunda carrera de compresión. ¿Qué ocurre en la carrera de compresión? Ahora el pistón va subiendo nuevamente y comprimiendo esta mezcla que ingresó, viéndolo hasta su punto máximo. ¿Okay? Carrera de compresión. Ya en este momento las válvulas de admisión y de escape están cerradas. ¿Ya? Se produce una compresión bastante potente ahí dentro del cilindro. Tercera carrera, explosión. Esta mezcla que está a presión, comprimida dentro del cilindro, ahora llega el momento en que explota. ¿Ok? Lo leo entonces. O tiempo motor, también se llama esto, explosión o tiempo motor. Antes de que baje nuevamente el pistón, dice, salta una chispa en la bujía, produciéndose la explosión de la mezcla comprimida, empujando con fuerza el pistón hacia abajo, que es lo que aprovecha para mover el vehículo. Ya, perfecto. Acá puede decirse que nace la fuerza del movimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llega a su punto máximo de compresión y esto está sincronizado con el sistema de encendido. Entonces viene la chispa, enciende esta mezcla comprimida y hace que el pistón baje. Al bajar, ¿cierto? El pistón a través de la biela mueve el cigüeñal. Tenemos el primer indicio de movimiento, de trabajo. ¿Ya? Y finalmente escape, cuarta carrera de escape. Una vez que se produjo la explosión, ¿cierto? El pistón bajó, ¿ya? Esta ahora vuelve a subir nuevamente, arrastrando, voy a leer, arrastrando y expulsando al exterior a través de la válvula de escape los gases producidos por la explosión. Es lo mismo que ya explicando. ¿Ya? Se vuelve a subir, expulsando los escapes hacia el exterior. Dice finalmente la transformación de energía se realiza en dos cilindros, cámaras cerradas por arriba por la culata y por abajo por la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. Esa es la cámara de combustión, en el fondo, la que nos acaban de describir ahí. Vamos a la gráfica y explicamos lo mismo que acabo de leer. Acá tenemos las cuatro carreras. Vamos explicando entonces, con el cursor igual para ir señalando algunos puntos importantes. Acá tenemos entonces el pistón en su carrera de admisión. El pistón va bajando en este momento, ¿cierto? A bajar, a descender, y eso produce el efecto de aspiración por la válvula de admisión, que es lo que se admite, la mezcla que ingresa, o sea, la gasolina mezclada con el aire, la admisión. ¿Perfecto? Listo. Segunda carrera, ahora el pistón va a subir. Se cerraron las válvulas, obviamente, previamente las válvulas se cierran, cuando termina la admisión, se cierran las válvulas y el pistón comienza a subir. Entonces, toda esta mezcla que ingresó ahora es comprimida acá, mover, ¿cierto? ¿No? Llegar al punto máximo de compresión, una compresión bastante potente. ¿Ya? Llegando al punto máximo de compresión que se produce mediante una bujía, finalmente electrónico de encendido, salta la pequeña chispa, la cual enciende esta mezcla comprimida. Obviamente, debemos entender que esta mezcla de aire-combustible, al ser encendida por una chispa, va a producir la explosión. ¿Qué pasa con la explosión? Impulsa nuevamente el pistón a bajar con fuerza para continuar este movimiento circular continuo, que es el que recibe el cigüeñal, ¿ya? Impulsa con fuerza el pistón hacia abajo. ¿Okay? Ahí tenemos la carrera de compresión, el trabajo de explosión. Explosión. Y finalmente escape. Ya se produjo la explosión, el pistón ya bajó, ya hizo su trabajo, ahora el pistón va a subir nuevamente, en lo cual se abre la válvula, la otra válvula, ¿se dan cuenta? Que es la válvula de escape. ¿Para qué? Para permitir que estos gases que se acaban de quemar salgan hacia el exterior. Perfecto. Acabamos de producir el trabajo completo que realiza el pistón. 4 tiempos. Sigamos leyendo. El movimiento del pistón es lineal, claro, todo este movimiento que hablamos de subir y bajar que realiza el pistón va en línea, ¿ok? Todo va en línea, arriba y abajo, como dice ahí entre paréntesis, y viceversa, el cual se transforma en circular, este movimiento lineal que tenemos de arriba hacia abajo, seguidamente se transforma en circular rotatorio por el movimiento biela-cigüeñal. ¿Qué es la biela? La biela, voy a tratar de acá con el tormón, este bracito lo que recibe la fuerza y sostiene a su vez al pistón. Se conoce como biela, ¿cierto? La cual por el otro extremo va unida al cigüeñal. Es el cigüeñal, este eje que vemos acá, en corto lo veamos, vemos solamente el círculo, imaginemos que es un eje,
que recorre todo el cuerpo del motor, o casi todo el cuerpo interior de la parte del motor, ¿cierto? Eh, de, a su vez, ¿cierto? Hace girar la biela al bajar y al subir, está haciendo que gire, ¿cierto? Que gire, que rote el cigüeñal. Y ahí producimos el movimiento circular continuo. Entonces, ¿qué es lo que nos explica acá? Que transformamos el movimiento lineal, hacia arriba y hacia abajo, que hace el pistón, en movimiento circular. ¿Leo entonces? Bueno, lo acabo de leer esa parte, pues sigo leyendo, pero es más de lo mismo. En la parte superior del cilindro dice está la cámara de compresión, donde se alojan las válvulas. ¿Ya? ¿Ok? La cámara superior, esto de acá, cilindro, donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución. La distribución es un segundo eje superior que va más arriba, ya coordinado mediante una cadena o correa con el cigüeñal para que vaya abriendo y cerrando las válvulas en forma sincronizada. Mediante el movimiento que va haciendo el cigüeñal, va sincronizando, ¿ya?, la apertura y el cierre de las válvulas, admisión y escape. ¿Okay? Entonces, leo. Superior del cilindro de la cámara de compresión donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución, encargada de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior, tiempo de admisión y escape respectivamente. Es lo que acabo de explicar. ¿Bien? Es bastante simple el motor a gasolina, bastante simple de entender, pero ahora nos vamos a meter en algo mucho más complejo, donde vamos a tener que ir detallando, que es el motor diésel, petrolero, ¿cierto? TD, diésel, como le queramos llamar. Dice, motor diésel. La mayor parte de los vehículos industriales y de carga, tonelaje mayor, ¿cierto?, o de gran tonelaje, tienen motor diésel. El funcionamiento del motor diésel y gran parte de sus órganos son similares al de la gasolina, sí, se parecen bastante. El motor diésel, en el motor diésel la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros para su combustión en el momento de la inyección. Una particularidad del motor diésel consiste en que en el interior del cilindro existen unas bujías incandescentes que calientan el aire para mejorar la combustión y arrancar el motor en frío. Expliquemos todo esto. Quiere decir primero que las máquinas industriales, vehículos, cuando hablamos de vehículos industriales ya estamos hablando de camiones hacia arriba, buses, qué sé yo, ¿ya?, vehículos que realizan trabajo, ¿ya?, industrial, trabajo de mucha más intensidad, máquinas de gran tonelaje, preferentemente ocupan el motor diésel. ¿Por qué? Porque tienen mayor potencia de trabajo, menor consumo, ¿ya?, mayor durabilidad. Los componentes con los cuales están fabricados también son de una gran densidad y mejor calidad también. Dice que una de las particularidades del motor diésel consiste que en el interior del cilindro existe una bujía incandescente, ¿ya? Bujías que están encargadas de calentar el aire. Es diferente a la bujía del motor a gasolina que acabamos de explicar, que nos produce una chispita, ¿cierto?, una chispa para encender la mezcla. En el motor diésel no. En el motor diésel lo que ocurre es que ingresa aire, no ingresa una mezcla, ingresa aire, ¿ya? Eso es lo que ingresa en el cilindro. Entonces, ese aire es calentado dentro del cilindro. ¿Por qué? ¿De qué manera es calentado? Por una bujía incandescente que se encarga de calentar el aire, ¿ya?, para mejorar, dice, el arranque en frío. Claro que sí. Después, bueno, ahí vamos viendo cómo es el encendido, pero el encendido básicamente es mediante la inyección de petróleo de diésel pulverizado a presión, a alta presión, porque es un sistema moderno que ha mejorado también esto, que igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, a la alta presión de la inyección del diésel, ¿ya? Este diésel, imaginemos, ¿no es cierto?, un chorrito de petróleo pulverizado a alta presión, roza con este aire que ya está caliente dentro del cilindro, porque acabamos de ver que el aire se calienta gracias a una bujía incandescente. Ese roce de la inyección de petróleo pulverizado con el aire caliente produce el encendido, produce, cierto, la combustión que se necesita. Entonces, diferente al motor a gasolina. ¿Por qué? Porque el motor a gasolina, hago la diferencia rápidamente del motor, porque esto, claro, el motor a gasolina inyecta la mezcla ya lista de aire y combustible, mezcla viene lista, está dentro de la cámara, se comprime y hay una chispa que la enciende, la hace explotar. El motor diésel no, ingresa puro aire, solamente aire en un principio, el cual es calentado dentro por una bujía incandescente. Cuando este aire ya está caliente, ingresa una inyección de petróleo pulverizado a presión, el cual al rozarse con el aire caliente provoca la ignición. ¿Ya? Digamos, acá nos explica lo mismo, así que acá voy a leer porque esto ya acabo de decirlo, así que lo voy a leer. Funcionamiento del motor diésel. Dice, el funcionamiento del motor diésel está conformado por 4 acciones diferentes.
Bueno, acá vamos a los 4 tiempos de trabajo, ¿de acuerdo? Igual la vamos a explicar, sí, igual la vamos a explicar nuevamente. Es como lo mismo que ya dije. Dice 4 acciones diferentes llamadas tiempos. Claro, los mismos tiempos que tiempo de admisión. El aire, dice, se introduce en el cilindro, lo que acabo de explicar yo. El aire procedente del exterior atraviesa un filtro para depurarse, claro que sí. Entra en el cilindro, pudiendo hacerlo de dos formas diferentes. Mediante el motor atmosférico, que es a través de la propia succión del aire desde el exterior, que realiza el pistón. Y mediante el motor sobrealimentado por presión, producida mediante un compresor o turbocompresor. Los sistemas modernos hoy día prácticamente todos tienen turbocompresor. Es un turbo que se asegura de ingresar más aire con mayor potencia dentro del motor. El sistema antiguo era desde el exterior directamente. El sistema nuevo, aparte de ingresar aire exterior, también el turbo le ayuda a sobrecargar esta cantidad de aire para que sea más rápido el ingreso de aire y de mayor cantidad y calidad dentro de la cámara de combustión. El primer tiempo, la admisión del aire, solamente aire. Segundo tiempo, de compresión. El aire introducido se comprime y por efecto de esta compresión se calienta a alta temperatura. Entonces, ¿cierto? Empieza a comprimir este puro aire, ¿ya? Se empieza a calentar a alta temperatura. También ayudado por la bujía incandescente, recordemos. Dice 600 grados Celsius. Uf, temperatura muy alta. Tercer tiempo, tiempo de combustión o tiempo motor. Recordemos, acá donde se produce la ignición. ¿Qué sucede ahora con este aire caliente y comprimido? Porque la compresión también calienta, ¿ok? Dice que en este momento se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje generada por la expansión de gas. En este momento ingresa la inyección de petróleo pulverizado a presión, a alta presión, ¿ya? Que produce la quema, el roce del aire caliente con la inyección de petróleo, produce la quema del combustible. Se produce la fuerza de empuje, o sea, con esta fuerza, con esta presión, el pistón baja, generada por la expansión de los gases. Y finalmente, igual que en el motor de gasolina, viene el tiempo de escape, donde el pistón vuelve a subir y arrastra todos los gases quemados de escape para evacuarlos mediante la válvula de escape. ¿Perfecto? Ahí tenemos entonces los 4 tiempos del motor diésel. Y vamos acá a la explicación, que bueno, delante igual yo había explicado con la gráfica, vamos a explicarla rápidamente porque ya se explicó arriba teóricamente. ¿Ya? Tenemos la admisión, ingresa solamente aire, está en azulito ahí, eso de aire. Tenemos la compresión, el pistón comienza a subir. Tenemos al medio la bujía incandescente, que también se asegura de calentar más todavía ese aire. ¿Ok? Compresión. Ahora viene la explosión, que es la inyección mediante el inyector, ¿cierto? Inyecta el petróleo pulverizado a presión, que produce entonces esta explosión, el cual hace bajar al pistón con fuerza, con potencia. ¿Okay? Carrera motor también se llama esto, ya dijimos, explosión o carrera motor, en el vehículo benzina igual. Y finalmente la carrera de escape. El pistón vuelve a subir, se abre la válvula de escape y evacúa todos estos gases hacia el exterior, mediante el multiplex. Después nos dice que abajo un cuadrito se llama cilindrada de un motor, la suma del volumen de todos los cilindros. Claro, ustedes habrán escuchado cilindrada 1.3, 2.5, 2.4, a mayor cilindrada, mayor potencia. ¿Qué cosa es eso? Esa es la suma del espacio que tenemos acá en el cilindro, en la cámara. ¿Ya? Esa es la suma del espacio que tenemos acá en la cámara, generalmente en centímetros cúbicos. ¿Ok? De cada cámara y a su vez de todas las cámaras en conjunto. Esa suma nos da el espacio que hay en el cilindro en general, en este caso los 4 cilindros, si tuviera más también, ¿ya? Entonces eso nos dice que a mayor cilindrada, mayor cantidad de centímetros cúbicos, mayor espacio, mayor cámara de combustión, hay mayor potencia, pero también hay mayor consumo. Bien, ahora vamos a la carburación o inyección. Tengamos en cuenta, vuelvo a repetir, que el sistema carburador ya prácticamente está en desuso, pero igual lo vamos a leer, que muy poco de esto. Carburador dice mezcla de gasolina y el aire, que por una parte llega la gasolina desde el depósito, desde el estanque, dice, ¿ya? Y por otra el aire desde el exterior debidamente filtrado. Claro, el sistema de aspiración de aire debidamente filtrado pasando por el filtro de aire. El filtro, dice, de aire se refiere, se debe cambiar periódicamente, especialmente en verano y si circula por caminos polvorientos, se tienden a ensuciar más los filtros. ¿De acuerdo? En la actualidad este sistema está prácticamente en desuso, siendo sustituido por sistemas de inyección. ¿Ya? Vamos al sistema de inyección ahora. ¿Qué pasa en el sistema de inyección? Una bomba inyecta combustible a presión
en el conducto de admisión justo antes de la entrada del cilindro. Hay un sistema de admisión, ¿cierto? Se inyecta ahí justo antes de la entrada del cilindro, a través de diferentes sensores. Esto trabaja con sensores electrónicos. Están todos comandados por un procesador central, o también conocido como disco duro o computador. Ya, todos los vehículos de inyección tienen un computador. ¿Okay? Entonces, el computador manda la señal a través de los sensores para que, ¿qué pasa ahí? Se consigue que en cada momento y a cada cilindro entre la cantidad necesaria de combustible. Porque eso se viene programado ya de fábrica. ¿Okay? Igual, obviamente, se puede regular mediante escáner, se puede comprobar su trabajo, ¿cierto? Y mecánicos especialistas en inyección de combustible también pueden regular y trabajar este sistema. Existen esos dos tipos de inyección. Inyección indirecta, que es la inyección de combustible que se realiza antes de la cámara de combustión, ¿ya? Indirecta, que se realiza en una cámara antes. ¿Sí? Y la inyección directa, que el combustible va directamente a cada una de las cámaras. ¿Ya? Anomalías del sistema. Veamos, del sistema de inyección. El motor falla, síntomas, que el motor está fallando irregularmente, el motor está trabajando en forma dispareja, como se sienten tirones. Las causas más frecuentes que podrían ser en su vehículo, generalmente se da mucho el agua en el diésel, ¿ya? Aunque todas las bombas de inyector de motor diésel tienen una pre-bomba, un prefiltro, ¿ya? Antes de pasar al filtro, donde se puede acumular y guardar el agua que muchas veces se produce en los estanques, porque suele pasar, y mucho más en las zonas de humedad, ¿de acuerdo? Pese a eso, igual hay partículas de agua que pueden pasar finalmente hasta la bomba y a las cámaras. Entonces, los síntomas más frecuentes es un motor que está trabajando en forma dispareja. ¿Qué más puede producir este síntoma? El aire en el circuito. Y obviamente, aire en el circuito de inyección, ¿ya? De inyección de combustible, obviamente, de diésel. Mal ajuste en la inyección, por supuesto. Lo que hablaba recién, que, bueno, hoy día mecánicos especialistas pueden ir regulando este ajuste de inyección, que sea todo, ¿cierto?, de forma sincronizada. Filtro obstruido, tanto filtro de aire como también filtro de combustible, también, o inyectores también obstruidos, ¿ya? Consumo excesivo, otro síntoma que puede ser mala compresión e inyectores desajustados. Veamos un mantenimiento básico que todo conductor debería conocer, ya de un motor. La lubricación, muy importante, ya los cambios de aceite. Cuando hablamos de lubricación, hablamos de aceite. Recordemos que el aceite, ¿cierto?, es como la sangre del motor. Ya dice utilizar el aceite recomendado por el fabricante y sustituirlo periódicamente según la indicación. O sea, hacer los cambios de aceite cuando corresponden según el kilometraje y según las especificaciones. También cuando se cambia aceite, se cambia filtro de aceite. Y también la sustitución periódica de los filtros de combustible. También los filtros de aire, ¿cierto? Muy importante hacer la sustitución cuando corresponde. Vamos a los elementos de un motor. Y vamos a ir nombrando. Acá se habla de un motor en general, ¿ah? No especifica si es motor diésel o motor bencinero, como una combinación de ambos en el fondo, ¿ya? Entonces vamos a los elementos principales y generales de un motor, porque un motor tiene muchos componentes, pero aquí se fraccionan como las partes más importantes y generales. Veamos. Dice bloque del motor. ¿Cuál es el bloque del motor? Bueno, de ahí lo vamos a ver, ¿ah? Porque tenemos también una gráfica que nos muestra sus principales partes, ¿de acuerdo? Y acá vemos justamente en la mitad el bloque del motor. Podemos decir que es la parte más consistente que tiene el motor, ¿ya? La parte con materiales más densamente contenidos, porque aquí es donde se produce prácticamente toda la fuerza de la explosión ahí, en esa parte. Dice el bloque del motor. ¿Qué es lo que aloja el bloque del motor? Los cilindros, justamente. Ahí tenemos un cilindro, ¿no? Esto sí es el bloque del motor en el fondo, para el cilindro, ¿ya? Entonces se alojan las camisas se conoce como el interior del cilindro, ¿ya? Con las que se forman unas cavidades también por donde circula el líquido refrigerante. O sea, dentro, en el bloque del motor también, ¿cierto? Podemos decir que hay una especie como de túneles por donde circula el líquido refrigerante a presión, ¿ya? Para ir absorbiendo gran parte de la temperatura del motor, para minorar el exceso de temperatura del motor. Permisa alojar los pistones, ¿cierto? Alojando el pistón, que se mueve el interior desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. Bueno, está claro lo que es punto muerto superior, es el límite máximo que alcanza el pistón, a punto muerto inferior, el límite más bajo que alcanza el pistón. Conductos de lubricación, es por donde el aceite es conducido hacia los elementos que lo requieren. Claro.
hay conductos, ¿cierto?, por donde circula el aceite para llegar a los puntos precisos que requieren la lubricación, ya para su funcionamiento. Las piezas móviles generalmente. Apoyos, 16, cojinetes o rodamientos donde se monta el cigüeñal. Cigüeñal, vemos que cierto es una especie de eje, por así decirlo, que soporta las bielas, que recibe el movimiento de las bielas, el cual lo hace girar. ¿Ok? Ya. Donde se unen las bielas, ¿cierto?, al cigüeñal, podemos decir que hay una especie de apoyo, ya cojinetes o rodamientos que van montados a este, a este eje giratorio. Seguimos. En la parte inferior del bloque dice que está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación, que se envía de diferentes elementos que lo precisan para después regresar de nuevo al cárter. Veamos. Acá vamos a explicar un poquito de todo, ahí vamos viendo sus partes. Pero lo último que nos habló en esa parte, si el cárter, cosa el cárter, es la parte inferior del motor, la parte más baja que tiene el motor, ¿ya? Como una especie de depósito, podemos decir, donde descansa el aceite. Y sobre todo cuando el motor ya está apagado, ¿cierto? Escurre todo el aceite y va a parar ahí, ¿ya? Como el depósito del aceite. Ahí también podemos decir que llega a la punta de la varilla de medición que nosotros usamos para medir la cantidad de aceite, ¿de acuerdo? Cuando el motor está en funcionamiento, ya la bomba de aceite recoge justamente el aceite desde ahí y los va distribuyendo a través de sus conductos, a través de su sistema de lubricación, ¿ya?, a todas las piezas móviles que requieren la lubricación. Lo que ocurre cuando está trabajando el sistema de lubricación, desde el carro. Vamos viendo entonces una por una. Bueno, primero está a grandes rasgos dividido el motor en tres partes importantes, en tres zonas importantes. Si ustedes ven acá, en culata, en bloque y en cárter. Block, cárter, ¿ya? Hacemos desde abajo, entonces, recién hablamos del cárter, ya sabemos la parte más baja del motor, donde se almacena el aceite, ¿ya? Ahí también llega el filtro de aceite, y también llega un sistema para recoger y succionar el aceite, ¿cierto? La bomba de aceite, que lo envía hacia las piezas móviles del motor. Después tenemos el bloque del motor, que es como la parte más densa, más pesada, más consistente que tiene el motor, ¿ya? El mayor peso se aloja ahí, porque dentro de él se mueven los cilindros, ¿cierto? Va también el cigüeñal, ¿ya? Es la parte que resiste el trabajo más intenso del motor. Y por las paredes de este bloque lleva una especie de cámaras de túneles que la recorre el líquido refrigerante, o también llamado agua, líquido refrigerante, nombre correcto, que va a presión, ¿cierto? Abre ahí, circulando, y va aminorando el exceso de temperatura de trabajo del motor. ¿Okay? Y finalmente arriba tenemos la culata, que es como la parte superior, aunque diría que lo más superior es la tapa de válvula, lo que vemos nosotros que está encima, ¿ya? La tapa de válvula está sobre la culata, ¿ya? Pero la culata mantiene, es la que aloja mayor cantidad de mecanismos, porque ahí tenemos, ¿cierto?, los balancines, el árbol de levas, ¿ya? Es lo que va moviendo las válvulas de admisión y escape. Ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Tenemos el eje superior, ¿cierto? ¿Ya? La distribución, que se llama, ¿ya? Que distribuye, ¿cierto?, los movimientos para que las válvulas de admisión y las válvulas de escape vayan abriendo y cerrando. ¿Okay? Ahí también podemos alojar las cámaras de precombustión. ¿Ya? Ahí también están, ¿cierto? Se conectan con el múltiple de salida y múltiple de escape del motor. Múltiple de admisión y múltiple de escape del motor. Se conectan, ¿cierto?, a la culata. Veamos las partes acá ahora numéricamente. Número 1, nos muestra un cilindro. Vamos a ver, vemos. Uno, claro que sí, tenemos el cilindro. ¿Ya? Por donde sabemos que dentro va el pistón. Ya lo habíamos. Número 2 dice el tiro, veámoslo. Número 2, pistón, ya lo conocemos porque lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Es la parte que recibe la fuerza de la explosión. Número 3 dice anillos. No habíamos hablado de los anillos. Pero los pistones tienen ciertos anillos que ayudan a el sellado, se puede decir, que existe entre el pistón y las camisas. ¿Ya? El pistón y el interior del cilindro. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para que no se filtre aire, para que no se filtre combustible, sino que eso te vaya sellado, ¿ya? Con los anillos. Biela tenemos. ¿Qué es biela? Vamos a decir que este bracito, ya lo había explicado también, que recibe o que une al pistón con el cigüeñal. Que recibe la fuerza del pistón en la biela del fondo. Cigüeñal. Acá tenemos número 5, cigüeñal, nos está mostrando este eje giratorio, ¿cierto? Un eje irregular que recibe también el movimiento rectilíneo, y lo transforma en movimiento circular continuo. Ya habíamos hablado de eso. Cámara de combustión número 6, está dentro del cilindro, número 6, acá está, en la parte superior del pistón, es donde se produce la ignición.
Número 7, árbol de levas, también lo había nombrado, ¿no? ¿Cierto? Lo que se encuentra ya en la culata, el árbol de levas, ¿ya? Es donde está la distribución, ¿ok? Y donde están también los balancines y las válvulas. Número 9, volante motor, no confundir con el volante del manubrio, no tiene nada que ver. Volante motor, podemos decir que es como una cercha dentada por donde sale el movimiento del motor. Acá, una vez que el cigüeñal gira, está girando, ¿cierto? Ese movimiento llega acá, al al eje volante, que se llama, perdón, al eje volante o volante motor, acá. Entonces, acá el motor, mediante ese eje volante, que aquí hay una cercha de entrada bastante grande, se está girando, es un engranaje grande, ya está girando, ese es el que entrega el movimiento hacia la caja de cambio, pero a través del sistema de embrague. Es el que se une al disco de embrague, ¿okay? Para entregar a su vez el movimiento a la caja de cambio. Es por donde sale la fuerza o el movimiento circular continuo del motor, mediante el volante motor. Y por último, el número 10, turbo. Esto es más propio de los vehículos petroleros, ¿cierto? Acá turbo. ¿Qué cosa es un turbo? Es un sistema de retroalimentación de aire para el motor, para repotenciar el motor. Hoy en día casi todos los vehículos petroleros tienen este sistema. ¿Ya? Encargado, ¿cierto?, de eh, la inserción de los gases a las cámaras, del aire. Inserción del aire. Seguimos. Acá, bueno, todo lo que yo acabo de explicar se viene explicando ahora acá, así que vamos a ir leyendo. ¿Ya? Ya está explicado, pero es lo mismo para alimentar más todavía esta información. Dice, los pistones y las bielas. Pistones impulsados por las fuerzas de los gases de la combustión generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas al cigüeñal. ¿Ya? Entonces, tienen unos anillos metálicos, había explicado, que permiten que, a pesar del movimiento, la parte superior del cilindro sea hermética, o sea, ayudan a sellar, ahí podemos decir, e impide el escape de gases producidos. Cigüeñal, el eje que transforma el movimiento rectilíneo recibido a través de las bielas en movimiento rotatorio y lo transmite al resto del motor. Culata. La culata alberga cámara de combustión. En los motores diésel es donde se mezcla el aire con el combustible, se produce la combustión. En los motores a gasolina es donde la bujía produce la chispa, se está la bujía, ¿cierto? Y provoca la explosión. La culata también contiene orificio y mecanismo de admisión y escape para la entrada y salida de aire y de los gases quemados. Y también está el árbol de levas, ¿cierto? Mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape. Los mueve el cigüeñal sincronizando con la posición y velocidad de los pistones. Esto es la distribución que también se ve. ¿Okay? Volante motor o eje volante, que fue lo último que yo hablé. Es un disco, ¿ya? Yo dije cercha dentada, claro que es un disco o un engranaje, ¿ya? Solidario al cigüeñal, está unido al cigüeñal, el cigüeñal lo hace girar, que transmite el movimiento del motor al embrague. El sistema de embrague, recordemos que se encuentra entre la caja de cambio y el motor, y este disco que estamos hablando permite disminuir las vibraciones que se producen en el interior del motor mediante una corona dentada, cercha dentada, ya lo había dicho, dispuesta en el exterior. Permite la puesta en marcha del motor por efecto del sistema de embrague. O sea, permite que el motor empiece a trabajar, claro, como usted va retirando el embrague, hace la unión para que el vehículo empiece a rodar. Comparación de motores. Ahora. Comparación de motores. Comparación del motor diésel con el motor a gasolina. Vamos a ver. Un avance para ver. Ya. Ya, dice que el motor diésel, ¿cómo trabaja? Esto ya lo había explicado igual, pero volvemos a explicarlo para ir recordando. El motor diésel admite aire comprimiéndolo, inyectando luego el combustible. Esa es la particularidad, la principal diferencia con el motor a gasolina que tenemos ahí. ¿Ya? Una de las principales diferencias. Comparemos los dos puntos. Comparemos los dos puntos. Repito con el motor diésel. Admite aire comprimiéndolo, inyectando luego el combustible. Primero el aire comprimido. Una vez que el aire se comprimió, ahí luego entra el diésel, pulverizado a presión. ¿Ya? Vamos abajo el motor a gasolina. ¿Cuál es la diferencia? Dice abajo. El primer punto motor a gasolina dice, admite, mezcla aire combustible, o sea, ya viene mezclado, comprimiéndola y luego se produce la chispa eléctrica que genera la explosión. ¿Okay? Vamos a hacer la comparación del segundo punto ahora. Motor diésel dice, no precisa el sistema de encendido, o sea, acá no hay chispa enciende, porque la combustión se produce por autoencendido, es por el roce entonces de este aire
a presión, aire caliente comprimido, por el roce con el petróleo diésel pulverizado a presión. Eso produce la ignición. Vamos con el motor a gasolina, utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflamante de la mezcla carburada. Claro, el motor a gasolina necesita un sistema de encendido eléctricamente que va a generar una chispa en la bujía que a su vez enciende la mezcla. Tercer punto de diferencia. Dice, el motor diésel utiliza equipo de inyección de combustible. Necesita un equipo que le inyecte combustible. El motor a gasolina utiliza carburador, ¿ya? Pero hoy en día la gran mayoría también utiliza inyección de gasolina. ¿Okay? Sigamos. Ventajas e inconvenientes del motor diésel. Vamos con las ventajas. Dice, el motor diésel tiene un mayor rendimiento energético, más kilómetros por litro, sí. Tiene obviamente un mayor rendimiento, se aprovecha mejor la energía, más potencia también. Dice que no posee sistema de encendido, ya lo habíamos hablado, y por ende dura más y más fiable. El par motor es más constante. Cuando se habla de par motor, es la vuelta del cigüeñal, la energía que produce el torque que se le llama. ¿Okay? Este es más constante, ¿de acuerdo? No, lo cual no significa que sea más rápido, pero más constante, que mantiene una fuerza más equilibrada en el tiempo, con lo cual se aprovecha mejor la energía, ¿de acuerdo? Y dice que los costos de mantenimiento son menores. Ojo acá, costos de mantenimiento, no de reparación, ¿de acuerdo? Porque las piezas de reparación en el motor diésel son más caras, son más costosas que en el motor de gasolina. ¿Por qué? Por ser de una consistencia y calidad mayor, porque tienen que soportar una mayor intensidad. En cambio, en el motor de gasolina, las piezas podemos decir que no sean más malas, pero tienen una densidad menor, ¿ya? Entonces, la reparación de piezas en un motor diésel es más cara. Seguramente más adelante lo vamos a ver, son de costos mayores. Pero el mantenimiento es menor, aunque es más continuo. Entonces, ahí también hay un equilibrio entre cuál puede ser más conveniente y cuál no. Inconvenientes del motor diésel. ¿Qué inconvenientes puede tener? Dice que el aceite de lubricación tiene que ser de mejor calidad. Sí, por ende va a ser un poco más costoso igual, en el sentido que el trabajo es más intenso, por ende la lubricación tiene que ser también más intensa. Dice, más peso por unidad de potencia y menor aceleración, reprise. Cuando hablamos de reprise es de que hay más tardanza en la explosión, ya es más pausado su trabajo, por lo cual tiene que sobrecargar un mayor peso, ¿ok? Eso también después se traduce en más potencia, en el fondo, ¿ya? Pero un motor diésel no lo puede acelerar rápidamente, porque se produce una combustión incompleta. Problema que ya igual lo vamos a ir explicando más adelante, aunque hoy en día los modernos sistemas de inyección han ido equiparando esto con el motor a benzina, ¿ya? Ese es un inconveniente que no es tan inconveniente en el fondo. ¿Okay? Es que trabaja en forma más pausado, es que darle más tiempo que el motor a gasolina. La aceleración no es tan rápida. Seguimos. Precisa una mantención más constante, por lo mismo, por el trabajo más intenso necesita los mantenimientos más seguidos que un motor a gasolina. ¿Ya? Mayor costo de adquisición, lo que estaba diciendo recién, que en el fondo el valor de un vehículo diésel también es más elevado, ¿cierto?, que un vehículo a gasolina. ¿Ya? Y las averías, claro, si llegamos a romper, si llegamos a que falla alguna pieza, ¿cierto? Llegar a la falla, la reposición de las piezas de los repuestos, las averías, son más costosas. Nos metemos ya en un sistema un poquito más avanzado. Esto va a ser como lo último que vamos a ir viendo, a ver hasta dónde vamos a llegar. Y vamos a explicar estos sistemas de inyección del motor, diésel principalmente, ¿ya? Vamos a ir explicando. Acá esto es un poco más complejo, así que vamos a tratar de detallar. Sistemas de alimentación. Veamos. ¿Qué cosa es el sistema de alimentación? El encargado de introducir el combustible y el aire en el cilindro, ¿cierto? El combustible sale del depósito del estanque, digamos, por acción de una bomba, claro, la bomba de combustible o bomba de benzina, ¿ya? De alimentación de baja presión a través de un sistema de filtros para retener las impurezas del combustible. Todos los combustibles, por limpios que sean, traen impurezas, ¿ya? Y el agua, en su caso, principalmente el petróleo, y este se dirige a su vez hacia el sistema de inyección. Entonces tenemos un croquis acá al lado, bastante común, bastante simple. Esto es petrolero, ¿ah? Esto es diésel, estamos viendo acá. Realmente al parecer, por el filtro que veo arriba. Entonces, tenemos que el estanque de combustible, ¿cierto?
¿Qué sucede acá? Se aspira el combustible mediante la bomba de benzina o bomba de diésel, ¿cierto? Y esto llega primero a un prefiltro, ¿ya? En este prefiltro, los motores diésel generalmente está como en la primera decanto de agua, ¿ya? Acá generalmente es donde decanta el agua. Y muchas veces lleva aquí una cámara transparente donde el conductor puede ver, ¿cierto?, la cantidad de agua que queda. Y lleva una bomba cebadora donde el mismo conductor, ¿cierto?, por acción manual, puede limpiar, sacar el agua antes que esta pase al filtro principal, filtro de depuración. ¿Ok? Ya. Se pasa por este filtro primero, donde generalmente se depura el agua, se separa el agua, ¿cierto?, que puede contener el diésel. Aquí pasa la bomba de alimentación, ¿cierto? La que succiona, ¿ya? Y de la bomba de alimentación va al filtro principal, o filtro de depuración, ¿ya? Y finalmente el filtro de depuración va hacia el sistema de inyección para llegar al motor. ¿Ok? Esto entonces, así de simple, tratamos de simplificarlo para que sea más entendible, sería el sistema de alimentación en el diésel. Sigamos viendo con sistema diésel. Tenemos, ¿cierto? Esto va a ser lo último que vamos a ver, la regulación electrónica del diésel, ¿ya? EDC, sistema, ¿cierto?, de regulación electrónica de diésel. Esto ya para los sistemas hoy día modernos, prácticamente todos los sistemas diésel tienen este tipo de tecnología. Dice, los vehículos actuales dosifican el combustible que entre los cilindros mediante un sistema eléctrico llamado EDC, en inglés Electronic Diesel Control, que regula la cantidad y el momento de inyección de combustible a través de la bomba. Si se trata de bomba inyectora y los inyectores, si se trata de sistema de inyector bomba o common rail, ¿ya? Es un sistema bastante moderno igual, es súper simple que ahí vamos a ver si lo alcanzamos a explicar. Dice, recibe información, entre otras señales, sobre la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del aire y del agua. Claro, este es un sistema que a través de sensores va recibiendo toda esa información acerca de la inyección y la va regulando, ya, para que los sensores trabajen en forma coordinada, en forma sincrónica con la inyección de combustible que se debe realizar. Sigo leyendo. Regulación por bomba inyectora. Bomba equipada con servomecanismos controlados por el EDC, este sistema moderno, ¿cierto? Electrónicamente controlado, ¿ya? Que dosifica la cantidad de combustible que ingresa y regula el momento preciso en que va a ser inyectado en la cámara. Regulación por inyector bomba. Ahora, como lo mismo, pero al revés en el fondo. Las señales EDC actúan sobre la electroválvula del inyector, regulando la cantidad y el momento de la inyección. La inyección se realiza por acción mecánica de unas levas sobre el inyector, que a su vez genera la presión. Claro, este primero va la señal y después va el sistema mecánico para accionar, ¿cierto?, la inyección. ¿Okay? Sistema Common Rail. ¿Ya? Sistema bastante moderno, que bueno, es el común de hoy en día. ¿Y qué es lo que es este sistema? A ver, antes de leerlo, lo voy a explicar así con términos más fáciles de entender. Repotencia la función del inyector. En el fondo es eso, del inyector, del inyector a presión. O sea, aumenta la presión de inyección. Recordemos que para la ignición, para la explosión dentro del cilindro, ¿cierto?, de un diésel, ¿cierto? Primero había aire que se comprimía, que se calentaba, y luego ingresa, ¿cierto?, el petróleo, el diésel pulverizado, ¿de acuerdo? Ese ingreso que hace, ¿cierto?, a través del inyector por un conducto muy finito, ¿ya? Esa presión y al roce con el aire caliente se produce la ignición, la explosión. ¿Okay? Ahora, para que esta explosión sea más eficaz, más eficiente, ¿ya? Este nuevo sistema, que en realidad no es tan nuevo, ¿ya?, que repotencia aún más todavía el ingreso del diésel hacia la cámara de combustión. O sea que el petróleo pulverizado entra con una mayor potencia, tiene un repotenciador, ¿ya?, con mayor presión todavía. ¿Para qué? Para que acelere un poco el proceso de ignición, para que aumente la potencia de la ignición. ¿Ya? Lo leo ahora. Dice, las señales del EDC, ya sabemos de ser, hablamos recién, actúan sobre el inyector del mismo modo acá, que es la regulación de inyector bomba, y además abre el inyector. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay una bomba de presión alta, de alta presión, que la vamos a ver. Dice, la presión de inyección es generada por una bomba de alta presión que alimenta los inyectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se suma acá? Vamos a ver, ¿cierto? Está la bomba de baja presión, es la que impulsa el combustible desde el tanque, ¿cierto?, al sistema de inyección. Y luego de la bomba de baja presión pasa la bomba de alta presión, donde se potencia la presión, que va a ir
finalmente hace el inyector, hace la válvula, ¿cierto? Es el conector de alta presión inyector. Acá hacemos por el inyector, pero debería ser varios de acuerdo a la cámara. ¿Okay? Entonces, se repotencia la función de la inyección del combustible. En este caso, petróleo pulverizado. ¿Bien? Ok. Bien, estimados. Hasta aquí entonces, bueno, después nos habla del sistema de sobrealimentación turbo intercooler, ¿ya? Que ya acá estamos hablando del ingreso del aire. Esto, quedamos con la interrogante esta para nuestra próxima clase. Espero que todo lo que hemos visto sea de su agrado y comprensión. Ha sido entonces Mauricio para Práctica Test, deseando que todo esto, ¿cierto?, sea de su entera satisfacción y aprovecho para su material de estudio. Les pido por ahora que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión de Práctica Test para el audiolibro del nuevo conductor profesional. Hasta la próxima. Gracias.